¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos y todas muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en un día más, un día primaveral, ¿verdad? Día domingo. Día domingo, un día medio helado, ¿verdad? Medio frío. Pero estamos muy contentos de estar acá nuevamente con ustedes, de poder estar compartiendo, ¿verdad? Y estamos muy felices ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero no nos cansamos de decirlo, que estamos contentos por todo lo que ha sido estos ya 4 capítulos que van de este podcast llamado Nada es Casualidad, y muy contento de lo que ha ocurrido, la verdad, de cómo ha bendecido a muchas personas. Y hoy día queremos hacer nuevamente, y queremos nuevamente hablar de un tema con el cual estuvimos hablando con Sebastián la semana pasada, que es respecto a los jóvenes. Quedamos con gusto a poco la semana pasada, la semana del capítulo, había mucho que hablar, hay mucho que tocar ahí, y queremos hablar y queremos compartirles en este caso lo que está en el libro de Daniel, ¿verdad? Y si tú que estás ahí pasando redes sociales, ¿verdad? Y estás mirando internet y te topas con esto, te queremos invitar también a que puedas leer el libro de Daniel y lo que nos enseña ahí respecto a los jóvenes puntualmente. Hay varios tips que tomar. Hay muchísimos tips que tomar de ahí, como dice Sebastián, porque las cosas que ellos enfrentaron en ese tiempo, nosotros hoy día como jóvenes también tienen otro nombre. Tienen otro nombre, exactamente. Pero finalmente son las mismas situaciones, son muy similares, ¿verdad? Así que los queremos llevar a el libro de Daniel, como les decía, del 1 al 2, para contextualizar. Dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la tomó, ¿verdad? Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El contexto entonces, Seba, para que ya entremos en materia, ¿verdad? Es justamente esto, como lo decíamos delante. En esos tiempos, así es como se conquistaban, así es como se hacían las cosas, ¿verdad? Era un periodo de muchas guerras donde había muchas batallas de por medio, y es como se conquistaban las ciudades finalmente. Entonces el rey Nabucodonosor conquista, ¿cierto?, esta ciudad, y se encuentra con... y de quién vamos a profundizar hoy día, justamente de Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Y pasan varias cosas acá en el libro de Daniel, ¿verdad? Bueno, el rey Nabucodonosor llama a los más, ¿cómo decirlo?, a los que estaban en mejores condiciones, los más sabios, al linaje escogido, en este caso de ese pueblo que había sido conquistado, los llama para que se instruyan en la ley babilónica y ¿cierto?, puedan servir finalmente al rey. Y bueno, ahí podemos profundizar, Seba, pasan varias cosas ahí. Daniel, ¿cierto?, considerando esa situación compleja, porque estaban siendo... En otra nación igual. Era una nación distinta, claro. Distintas religiones. Distintas religiones, exactamente, distintos dioses en ese tiempo. Debemos recordar que Babilonia tenía muchos dioses, adoraban muchos dioses. Y era una situación muy compleja porque estaban, como decíamos recién, en una situación de conquista. O sea, si nos ponemos a pensar, hoy día los jóvenes tenemos situaciones complejas, pero en ese entonces estaban bajo guerra, ¿ya? O sea, eran prisioneros puntualmente. No sé si podemos profundizar ahí, Seba, de lo que le pasó, ¿cierto?, con respecto a la comida que el rey Nabucodonosor les pide que coman, ¿cierto? Y de la decisión finalmente de Daniel en permanecer fiel y firme a sus creencias, a su fe. O sea, hay cosas que hay que entender, y es que como ellos lo vivían en ese tiempo donde llegaron a un reino distinto, costumbre distinta, quizás fiestas distintas a las que están acostumbrados, hay algo que destaco de Daniel y sus amigos, es que podían estar en medio de todo esto, pero se mantenían firmes en sus convicciones. O sea, ver que son distintos dioses los mencionados, y ellos estar ahí y decir, no, yo creo en mi Dios vivo, el real, el único. Y para ellos también debió ser difícil siendo tan jóvenes, chicos de 17 años, que en su visión quizás no sentían como la autoridad o ser tan jóvenes, de decir, no, yo creo en esto. Entonces la presión que debieron sentir Daniel y sus amigos debe haber sido tremenda.
Y va el tema de contaminarse. Yo creo que hay una parte donde habla sobre el vino, las legumbres. Había un alimento, y ese alimento, ¿cómo lo podemos reflejar hoy día? Ese alimento lo podemos reflejar en qué estás tú consumiendo. En esos tiempos era comida, en estos tiempos, ¿qué es lo que tú te debes cuidar? ¿Qué es lo principal que debemos cuidar como jóvenes cristianos? Y es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin tener nuestro Espíritu Santo robusto, alimentado, fácilmente vamos a caer en esas actitudes, en esas adoraciones que no están correctas, que quizás nos van a alejar. Entonces, yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy Daniel en esos tiempos, pero si yo no tengo mi firmeza, como ellos los tenían en ese tiempo, reflejado en el Espíritu Santo, yo voy a ceder fácilmente. Porque voy a perder primeramente mi identidad. Y al perder mi identidad ya pierdo por completamente mi fe. O sea, olvido todo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa autoridad de decir, ¿sabes qué? Hazlo. Lo veo. Estoy en el lugar, pero no soy parte de eso. No soy parte. No alimento mi Espíritu Santo con no sé, con la drogadicción. Yo no necesito fumar marihuana, ingerir cualquier cosa para yo sentirme alegre. ¿Entendés? Porque mi alegría supera todo eso, proviene de mi encuentro con Cristo. Entonces, esas cosas tenemos que tener la vida edificadas por completo nuestra relación con Dios, porque tu relación con Dios va a depender de cuánto está alimentado tu Espíritu Santo en ti, de cuánto tú te guardas, de cuánto tú decides por aquí sí, por aquí no. Tenemos que ser un Daniel del este siglo XXI. Del siglo XXI. Estamos en pleno siglo XXI. Eso es muy cierto. Y tiene que haber sido muy difícil mantener, como dices tú, sus convicciones, porque ellos, ¿verdad? Tenían como lo dice, lo explica la palabra, eran linaje escogido, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y tenían sus convicciones, tenían su convicción puesta en el Dios de sus padres, ¿verdad? Pues porque sabían y conocían al Dios de Abraham. Y ellos sabían que todas las tradiciones y todas las cosas que estaban siendo impuestas por el rey Nabucodonosor, en este caso, y posteriormente por otros reyes, sabían que no eran de agrado para el Señor, sabían que esas cosas no le agradaban a Dios puntualmente. Y tiene que haber sido muy difícil porque, como lo decíamos recién, él era el rey y era totalmente autoritario. O sea, si tú le decías que no al rey, no terminabas bien. Corta, o sea, te la hacía corta y decía, ya, no estoy de acuerdo, pase por acá. Te invito, claro. No, te liquidaban fácil finalmente. Entonces, mantener sus convicciones en ese tiempo, bajo toda la presión que había, debió haber sido muy difícil, muy complejo. Y una de las cosas que el rey dictamina, ¿cierto?, para que ellos comiencen con este proceso de aprendizaje, de educación, ¿cierto?, para que ellos puedan servir posteriormente en el reinado de Babilonia, comienza justamente con la alimentación. Y el rey Nabucodonosor determina, ¿cierto?, que ellos se alimenten con la misma comida y con el mejor vino, con el vino del rey en este caso. Y bueno, Daniel, sabiendo que eso no agrada al Señor, ¿verdad?, decide y le pide en este caso al encargado, al que lideraba, ¿cierto?, esta formación, le pide que los alimente con legumbres y agua, solamente legumbres y agua. Y uno pudiera decir, o sea, legumbres y agua versus buen vino, versus un asadito, ¿cierto? Un asadito. Versus las mejores cosas que podía ofrecer en ese momento Babilonia. Uno pudiera decir, wow, estoy en desventaja. Tal vez incluso voy a quedar, no sé, alimentado de peor manera, tal vez voy a quedar más débil. Y ahí vemos también el respaldo del Señor, porque ellos se determinan a no contaminarse con los alimentos del rey. Y pasados 10 días, ¿verdad?, el mismo rey y sus sirvientes, ¿verdad?, pueden verificar que ellos tenían incluso mejor salud y estaban mucho más rechonchitos y estaban mucho más saludables que sus pares en este caso. Entonces ahí vemos, como les decía, la fidelidad de Dios. Y eso, bueno, eso lo podemos hoy día traer a colación hoy día. Eso pasa hoy día. Cuando nosotros, como decías tú, Seba, de alguna manera
rechazamos lo que proviene del mundo. Si bien es cierto, nosotros estamos aquí, vivimos en el mundo, somos parte de él, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús lo dice y nos lo advierte. Pero sabemos que muchas cosas del mundo finalmente no nos convienen, nos contaminan, como decía esto. Es una palabra más o menos fuerte, esto de la contaminación, pero finalmente es eso. Todo lo que nos ofrece el mundo hoy día finalmente son cosas que contaminan nuestro espíritu, contaminan nuestra mente. Tal vez más adelante podemos profundizar de lo que le hace, por ejemplo, las consecuencias y las secuelas de la drogadicción, del alcoholismo están ahí a la vista, ¿cierto? Las consecuencias de lo que eso trae, el quiebre en las familias, ¿cierto? Cómo se deteriora la salud de las personas, etcétera, etcétera. Las consecuencias de la pornografía, por ejemplo, que son cosas que están a la mano y que si uno se pone a pensar, sobre todo en la juventud, que es donde hoy en día las hormonas están, por así decirlo, lo conversábamos en el podcast pasado, están más revolucionadas, es sumamente fácil caer en eso. ¿Te fijas? Entonces, y otro dato importante, y otro dato puntual acá, ellos se mantienen firmes estando en tierra extranjera. Tal vez estando en su propia tierra, ¿cierto? Con sus padres, con sus pares en este caso, que profesaban lo mismo. Era sencillo, era fácil seguir adelante. Sí, era una costumbre diaria. Era una costumbre, claro. Seguimos a nuestro Dios y estamos todos en la misma parada, como por así decirlo. Pero ellos estaban en tierra extranjera. O sea, ahí tenían toda la facilidad para decir: aquí nadie me está mirando. Claro, nadie me ve, me voy, no. Nadie me ve, ¿cierto? Me subo a la masa. Me sumo, ¿cierto? Me subo a la carreta. Y más aún, si uno se pone más estricto, uno pudiera decir: wow, pero si Babilonia finalmente nos conquistó, ellos son superiores en ese sentido, y pudieran pensar incluso que hasta sus dioses pudieran ser superiores a los nuestros. Pero ellos se mantienen fieles, ellos se mantienen firmes porque conocen al Dios de Abraham, saben lo que Él hace, saben que Él es el Dios verdadero. Y bueno, como les decía, dentro de todo lo que podemos ver en el libro de Daniel, una de las cosas que a ellos les ocurre, ¿cierto?, cuando ya los envían a formarse incluso en los estudios de la ley babilónica, nos puede, y es equivalente a lo que pasa hoy día. Lo conversábamos recién, Seba, con lo que pasa hoy día en los colegios. Claro, la Agenda 2030. Por ejemplo, Sí. que son cosas que no, o sea, hoy día se habla. Claro. Se habla mucho de la Agenda 2030. Debiera hablarse más porque debiéramos conocerlo más, ¿cachai? Pero si uno se va y si uno hace un cameo, por así decirlo, en la iglesia, ¿se habla de eso? Muy poco. Muy poco. De hecho, casi nada. Casi nada. ¿Y por qué no se habla de eso? Yo creo que porque muchas veces es una incomodidad. Hay que entender que de repente en la iglesia ambos somos jóvenes. Bien ahí. Ambos Bien somos ahí. jóvenes. Estamos a invitar por el próximo podcast. Pero también hay hay que ser sincero en esto, también hay un lado dentro de la iglesia que es gente un poco más adulta, que de repente es chocante hablar de estas cosas en la iglesia. Normalmente yo me acuerdo que en las redes de jóvenes los pastores Crieli tocaban estos temas así directos, porque éramos hartos jóvenes y estábamos viviendo eso. Pero muchas veces por temas de edades en la iglesia es como que se filtra eso. Yo creo que deberíamos estar hablándolo. Porque hay una cosa que me llamó la atención al principio del capítulo de Daniel, que el rey, cuando conquista Judea y derriba todo el reino, manda a escoger, y usted lo dijo, a un linaje escogido, a jóvenes. Entonces, una de las cosas que para vivir fuera de las presiones, o sea, no fuera de las presiones, sino que mantenerte en la presión y no ceder a la presión, es saber a quién le sirves y para qué fuiste llamado. O sea, Daniel tenía clara la película. O sea, Daniel sabía quién era su Dios, de cuáles eran sus capacidades. Entonces, como jóvenes, dentro de la Agenda 2030, que es controversial, hay cosas que muchas veces pueden ser fuertes, tú tienes que entender a quién le sirves. ¿A quién le sirves? ¿Quién llegó a tu vida? ¿Quién es Cristo? ¿Y para qué fuiste llamado? Jesús lo relata muy bien cuando habla con sus discípulos y lo escribe: quiero que ustedes sean la sal de esta tierra. Entonces, cuando salamos la tierra, la vamos preparando. No nos contaminamos.
sino que limpiamos muchas veces esa contaminación, Entonces, Daniel sabía eso y sus amigos sabían eso, que ellos, a pesar de que estaban en otra tierra, la Agenda 2030 que presentaban Nabucodonosor, muy bien. no era más alta que el Dios en el cual ellos servían y creían. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también, como Daniel y sus amigos estudiaron, se prepararon 3 años, nosotros también tenemos que prepararnos y estudiarnos de lo que está pasando afuera para el día de mañana complementarlo y justificarlo en base a la palabra. Eso es súper cierto, Seba, porque a veces nosotros demonizamos las cosas o gran parte de las cosas y no las tocamos, no las hablamos justamente por lo mismo, porque significa meterse en algo que nosotros de lo cual no queremos saber. Pero como dices tú, es necesario saberlo no para levantarnos en contra. Jesús no nos llama a levantarnos en contra de esas cosas. Jesús nos llama, como dices tú, a ser la sal del mundo y a justamente a ayudar a quienes nos rodean, a que puedan de alguna manera, como Él lo ha hecho con nosotros también, abrir los ojos a que se nos raje el velo y poder conocer la verdad finalmente. Entonces, como dices tú, es necesario que se hablen estas cosas, es necesario que las toquemos, que podamos hablarlas abiertamente para poder tener las herramientas finalmente y saber, como dices tú, quién es nuestro Dios, finalmente, a quién le servimos. Y bueno, eso está muy ligado en este caso con la Agenda 2030 puntualmente y con otras ideologías que no las vamos a traer a colación, que lo que buscan finalmente es robar tu identidad, que es lo que buscaba finalmente el rey Nabucodonosor en ellos, que era robarle su identidad, robar su cultura, ¿cierto? E imponer la cultura de ellos, ¿cierto?, por sobre la del pueblo. Y algo muy fuerte que pasa ahí con ellos es que, lo comentabas tú delante, es que una de las primeras medidas es que les cambien el nombre. Sí. Y eso es fuerte porque yo me llamo Yuri desde que tengo 0 años. Tú te llamas Seba, me imagino desde que naciste. Alguna vez pensé cambiarme el nombre. Me trajo algunos inconvenientes cuando fui cabrón chico. Pero no, lo mantengo. Pero es fuerte que te cambien el nombre porque es parte de tu identidad. Y aquí quiero detenernos un poco y quiero que conversemos, ¿cierto?, respecto a lo que significa cada nombre. Y cómo ellos tenían identidad también por el nombre que habían sido puestos por sus padres. Daniel, por ejemplo, cuyo nombre significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez, pasó a llamarse Belsasar. Y que en la lengua acadia significaba Señora protege al rey. O sea, se hacía referencia en este caso a la esposa del dios Marduk. ¿Sí? O sea, un dios del pueblo de Babilonia en este caso. Ananías, que significa Jehová ha sido misericordioso, se convirtió en Cedrac, que probablemente recoge la idea de que era temeroso de un dios, no del Dios altísimo, no del Dios único, sino que de uno de sus dioses. Misael, que significa quien es como Dios, recibió el nombre de Mesac, que seguramente tiene la idea de alguien que es de poco valor. O sea, le estaban dando vuelta a todo, o sea, le estaban robando su identidad. Y Azarías, que significa Jehová ha ayudado, fue nombrado como Abed-Negó, siervo de Nebo, en referencia al dios de Nebo. O sea, claramente estaban tratando de imponer su cultura por sobre lo que ellos eran como civilización, ¿verdad? Y eso, como decíamos recién, pasa hoy en día con la cultura hoy día actualmente. ¿Y qué hicieron ellos finalmente? Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No me llamen por esos nombres. No queremos. No, ellos lo aceptaron porque era parte y por lo demás era parte también del plan de Dios, porque dicen en el primer capítulo, ¿verdad? En el primer verso, dice que fue entregada, que el Señor permitió que la ciudad fuera asediada, fuera sitiada por Nabucodonosor. ¿Y por qué lo permitió? Por la desobediencia del mismo pueblo. O sea, esto históricamente se ha repetido. Entonces estaba dentro de los planes de Dios. Pero ellos, a pesar de que el nombre les fue cambiado, como decíamos recién, sus convicciones, su fe, siempre estuvo firme y siempre estuvo puesta en el Dios, ¿cierto?, único. Mira, hablemos de la devoción de Daniel y de sus amigos. En Daniel también 1:8, del 8 al 16, dice lo que decíamos recién. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que bebía. Y ahí explica, ¿cierto?, que pidió las legumbres y ¿con qué me quiero quedar en este versículo? Que finalmente, después de que pasa este proceso, ¿verdad?, de alimentación y de preparación, el mismo rey Nabucodonosor
ve en ellos, y lo dice textualmente, dice que identifica que ellos incluso son hasta 10 veces mejores o mayores que sus pares. O sea, con la limitación que ellos decidieron tener, eran incluso más sabios y eran incluso estaban más robustos y estaban mejores alimentados. Entonces, ¿qué vemos ahí? El respaldo del Señor. El respaldo de la gracia. Y la gracia de Dios. No sé si podemos profundizar ahí. Es que lo que pasa es que cuando, por ejemplo, Daniel y sus amigos mantuvieron su relación. Yo creo que cuando tú no mantienes una relación firme en Cristo, díganlo, pueden decirte un montón de cosas. Si tú te mantienes firme en medio de la presión, Dios te da estrategias, Dios te abre el conocimiento, Dios te dice esto. Porque muchas veces hay que entender algo, y es lo que muchas veces a mí no me gusta, que dentro de las presiones muchas veces el cristiano se victimiza, y eso no me gusta. Yo veo en Daniel que Daniel se mantuvo firme. Daniel dijo: Señor, no, es que tienen idolatría, Señor, es que ¿por qué tengo que comer legumbres y verduras si el resto come esto? ¿Cómo lo hago? Entonces muchas veces el cristiano en medio de las presiones se victimiza, se debilita. Entonces, no entendiendo que tu relación con Dios es 50-20. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, 50-50. 50-50. Que el 50 es tu esfuerzo y tu fe, tu convicción, tu creencia. Y el otro 50 es el respaldo que Dios le dio a Daniel, en la gracia, el conocimiento. Entonces, no nos victimicemos dentro de lo que es las presiones. Porque cuando te victimizas en la presión tarde o temprano te cansa, te agota y moriste. Y cedes finalmente, cedes a la presión. Y mira, para ir ya cerrando, mira, dice en Romanos 12:2, respecto justamente a lo que conversábamos recién, a la presión, ¿cierto?, social o la presión del mundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y bueno, hay muchas otras cosas que ocurren donde podemos ver también el respaldo del Señor, que ocurre con el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Que finalmente fue Daniel el único que pudo interpretarlo, ¿verdad? Ninguno de los sabios del reino. De hecho, Nabucodonosor en su desesperación mandó a matar a todos los viejos, porque ninguno había sido capaz de entender. Y bueno, igual se las puso difícil, porque les dijo que ni siquiera les dio el sueño. No les comentó nada. No le comentó nada, se las dejó así nomás. Pero ahí vemos el respaldo, porque el Señor le entregó la revelación a Daniel y finalmente pudo interpretar el sueño, ¿verdad? Y pudieron salvarse, y el Señor respaldó finalmente. También podemos verlo en el pozo de los leones, ¿verdad? Cuando los envía al pozo de los leones. Bueno, en infinidad de pasajes del libro de Daniel vemos finalmente el respaldo del Señor, y con esto nos queremos quedar. Vemos finalmente el respaldo del Señor, de Dios, cuando somos fieles y cuando somos firmes a Él. Cuando no cedemos a las presiones del mundo y cuando ponemos nuestra mirada finalmente en Él. Y esa es la invitación que queremos hacerle también, ¿cierto, Seba?, a los jóvenes de hoy en día, de no ceder a las presiones sociales, de no bajar los brazos en ese sentido, y de confiar en quién los llamó, en el propósito que ha depositado en ustedes. Ahí tú, joven, si estás escuchando, si en algún momento... de hecho, el Señor te llamó. O sea, eso es una verdad única. El Señor te llamó. Y si en algún momento, por una u otra razón, te apartaste, ¿verdad?, y hoy en día estás o sientes, ¿cierto?, que estás apartado de los caminos de Dios y que te sientes incluso indigno, y te lo digo porque en algún momento todos hemos experimentado eso, hemos pasado por eso, te decimos hoy día que tenemos una buena noticia, que el Señor quiere que vuelvas a casa, que el Señor te está esperando con los brazos abiertos, y que solo tienes que determinarte a creer una vez más en ese Dios que te rescató, y que así como a Daniel resguardó, bendijo y rescató, así también lo puede hacer contigo. Esa es la invitación que queremos hacerte. No tengas temor, y si necesitas cualquier cosa por parte de nosotros, cuenta con nosotros en lo que quieras, y no tengas duda en contactarnos, ¿verdad? Sin duda el Señor tiene algo muy especial preparado para ti. Así que
Nos quedamos cortos de tiempo nuevamente, Seba. Otra vez. Parece que vamos a tener que hacer un próximo capítulo. La verdad que el tiempo vuela, pero muy felices y contentos de verdad de poder tener este cuarto capítulo ya, y esperamos sin duda que pueda venir uno próximo. Así va a ser, les vamos a estar comentando. Sebastián, te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber compartido también tu experiencia, ¿verdad? Y los esperamos para el próximo capítulo. Los esperamos. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Chau.